Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren súper bien. Este día, hermosas, les voy a compartir dos ideas de peinados bonitas y muy fáciles. Así que vamos a comenzar con nuestra primera opción y para este vamos a sacar una sección en forma de triángulo aquí en el centro. Esta sección la vamos a estilizar, la vamos a remojar y la vamos a peinar muy bien. En conclusión, hermosas, esto lo vamos a dividir en tres aplicando el método amarrando colita con colita. Así que una vez ya explicado esto, entonces vamos a tratar de que estas colitas salgan más o menos igual, y una vez todo esto está listo, entonces continuamos amarrando colita con colita. Y listo, chicas, vamos a continuar con nuestra siguiente sección. Para esto vamos a tomar como referencia esta parte de este partido. Aquí, chicas, la idea es sacar una sección nuevamente en forma de triángulo, a diferencia de la del centro. Aquí simplemente vamos a estilizar, vamos a peinar y vamos a colocar una colita aquí al final. Esta no la vamos a dividir en ninguna parte. Vamos a continuar un poquito más abajo y esta aquí sí, chicas, esta no la vamos a dividir en forma de triángulo. Vamos a sacar la sección recta. Como pueden ver en la parte del frente va a quedar algo así como un cuadrado. Aquí no vamos a dejar puntita ni nada de eso. Así que vamos a estilizar muy bien, vamos a peinar. Entonces, una vez listo, esto lo vamos a dividir en dos y vamos a amarrar colita con colita. Este peinado, mis corazones, lo pueden hacer si tu cabello es mediano, si tu cabello es largo. También si tu cabello es súper corto lo puedes hacer, porque como te puedes dar cuenta, los mechones involucrados no necesariamente tienen que ser tan largos. Bueno, hermosas, ya una vez tenemos todo esto listo, esto mismo vamos a hacer al otro lado. También si tienes cabello rizado, recuerda estilizarlo muy bien. Yo te lo aconsejo que te lo hagas cuando recién lavas tu cabello y defines muy bien esos rizos. Eso queda muy bonito. Bueno, vamos a continuar con la siguiente opción, que está muy bonita. Esta está fácil, pero sí está un poquito más trabajado porque lleva más gomas elásticas. Vamos a continuar, chicas, sacando una sección en forma de triángulo. Esto siempre aquí en el centro, pero esta sección va a ser un poco más grande que la sección que sacamos en el primer peinado. Una vez listo, esto más o menos se mira así. Entonces vamos a recoger muy bien todo el cabello de la parte de atrás. Esto, chicas, es muy aconsejable para que esas gomas no se les vayan a atorar. Así que una vez tenemos todo esto limpio, vamos a proceder a peinar muy bien todo este mechón del centro. Todo este cabello lo vamos a dividir en 4 partes, chicas, en 4 secciones. Así que vamos a llevar un debido cuidado de que la sección de atrás no nos quede con menos cabello, ni la sección del frente con mucho cabello. Así que una vez listo, sabemos que son 4 secciones. En la primera sección vamos a hacer solamente una colita. Vamos a continuar con la segunda sección y aquí vamos a hacer 2 colitas. Partimos todo esto en 2. Y antes de amarrar esto, vamos a dividir la primer colita en 2 y cada punta la vamos a agregar a una de este lado y otra cola de este otro lado. En total tenemos 2. Vamos a continuar con la tercera sección
y esta tercera obviamente son 3 secciones. Entonces vamos a comenzar a dividir, chicas, las 3 secciones exactamente igual. Para que esto dé más o menos la medida, vamos a sacar primeramente el mechón del centro. Entonces vamos a hacer esto para acá y vamos a sacar de este otro lado la otra sección. Una vez lo tenemos listo, chicas, vamos a continuar dividiendo en 2 partes. Bueno, no se me vayan a confundir aquí, hermosas. Vamos a dividir en 2 esta y en 2 esta otra. Una vez tenemos listas estas 2 mitades, vamos a hacer una sola, chicas. Vamos a continuar con las colitas de los laterales y estas son más fáciles, solo llevan una parte de la segunda sección y hacemos esto mismo al otro lado. Y esta lo vamos a dividir en 4 partes, dividiendo todo esto por mitades. Todas las colitas vamos a sacar la mitad. Las de los laterales, como se pueden dar cuenta, va una sola. Entonces, una vez esto listo, vamos a dividir esta colita en 2 y agregamos esta parte y esta otra parte y hacemos una sola colita. Vamos a continuar con esta otra parte y aquí vamos a agregar esta otra mitad y sacamos de esta colita del final una mitad, lo dividimos en 2 y la agregamos a esta. Y listo, chicas, así de sencillo es este peinado. Únicamente hay que tener el debido cuidado que las partes salgan igual y que al final no nos vaya a restar o nos queden colitas de más. Y listo, hermosas, es así como ha quedado nuestro bello peinado. Estos fueron los 2 peinados de este día, espero que les hayan encantado. Bendiciones a todas.